Hola, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida de parte del equipo de formación y capacitación Querétaro. El día de hoy contamos con la presencia del maestro en Sociología Política por el Instituto Mora y licenciado en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac. También realizó estudios de ciencia política en el ITAM y de tecnología en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos de la Ciudad de México. Trabajó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde dirigió diversas investigaciones sobre políticas públicas judiciales como carrera judicial, esta, estadística de expedientes y sobre el sistema penal acusatorio. Ha participado activamente en redes ciudadanas para el análisis y la erradicación del feminicidio en México. Buenas tardes y bienvenido, profesor. Le dejo los micrófonos. Hola Araceli, muchas gracias por la presentación a la que también para tranquilidad del público, decir que también eh, eh, he adquirido el doctorado en investigación en ciencias sociales, en asuntos de sociología cultural y que van a venir a colación con algunas cositas que quiero compartir esta tarde con ustedes, a quienes me da mucho gusto saludar desde la Ciudad de México eh, para pues dar cauce a la agenda que tenemos, que va a ser un poco apretada, pero para que podamos sacarle mayor provecho y por la manía y la experiencia que nos dejó la pandemia y esta experiencia de socializar la información en línea, quiero hacer la atenta súplica con el mejor fin de facilitar el proceso de aprendizaje, porque sí saben que va a haber examen, ¿verdad? Dentro de 8 días al término de la sesión. Eh, Me parece idóneo que si la circunstancia personal aquí y ahora de cada una de las personas que amablemente se han conectado les da la oportunidad de abrir su cámara, me ayudaría muchísimo porque eso favorece mucho la interacción y la posibilidad de que tengamos un diálogo más fecundo, más rico, y sus rostros. Muchísimas gracias, Arcelia, a Salvador, qué gentil, qué amable. Me permiten ir modulando o enfatizando el ritmo de esta sesión. Insisto, siempre que la circunstancia en la que usted se encuentre en este momento le permita hacer obsequio de su rostro. Qué maravilla, Efraín. Muchísimas gracias, Nayeli. Qué encanto. Agradezco muchísimo que tengan la oportunidad de sumarse también en esta eh, posibilidad de ver los rostros, porque antes que otra cosa, la persona por delante y el rostro de la persona es fundamental. Y al resto de la audiencia, pues un saludo con mucho aprecio para darle fruto a este par de horas que vamos a dedicar a conversar de un tema que parece de la primera importancia y que me llena de mucha alegría poder compartir con ustedes. Hola Paco de San Juan del Río, alcancé a ver, si es así. Olivia, qué gusto, mucho agrado en conocerla. Bien, pues vamos a arrancar. Preparé, fíjense, unas laminitas para apoyar la conversación y procedo a compartirla con ustedes. A ver, ahí está, sí, ahí se ve. Sí se ve, ¿verdad, Arcelia? Muy bien. El tema es la formación ideológico, política y ciudadana. De verdad que me dio mucho entusiasmo cuando me propusieron el tema porque es uno de los eh, focos o canales por los cuales poder pensar y poder participar en un escenario político verdaderamente inaudito. O sea, nunca antes se había escuchado algo así, pues es inaudito, ¿no? Jamás habíamos tenido noticia del tipo de cambios y mutaciones en la vida pública en este país, así que es el tiempo de la ciudadanía y es el tiempo de hablar claramente de la formación
de esa ciudadanía, hablar de ideología política y de ciudadanía. La obsesión de este día, si puedo avanzar página, ¿cómo puedo hacer para avanzar la página? Ahí está. Ay, sí. Sí, antecede a una, sí, así, a una pequeña introducción. Tenemos aquí a la vista, seleccioné algunas de las cosas que están cambiando en nuestra realidad mexicana. Pues miren ustedes que de pronto hubo, si saben, ¿no? Dispensen la ironía, que hubo elecciones federales este año, que una coalición de partidos políticos obtuvo un 52% de la votación legislativa y de pronto esto se convirtió en un 74% de representación en la Cámara de Diputados, sumado a una mayoría obtenida de manera truculenta en el Senado de la República, ha hecho posible eh, una mayoría calificada apta para hacer reformas constitucionales que de suyo tienen una serie de complicaciones y de inquietudes muy legítimas por parte de quienes hemos visto estos cambios que han incluido, entre otras cosas, pues básicamente la consagración constitucional de una medida que hace posible la destitución de toda la judicatura federal, eh, con una gradualidad que supone nada más que la mitad se vaya en 2025 y la otra mitad en 2027. De ese tamaño es la gradualidad establecida. Somos testigos de la próxima desaparición de órganos garantes de la transparencia a nivel nacional y sus correlativos a nivel local. Estamos viendo la captura o la ratificación de la captura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una vez que se logre con estas mayorías legislativas la ratificación de la persona que actualmente ejerce la titularidad de esa comisión, construida para salvaguardar eh, los derechos de las personas frente a los abusos del poder. Hemos visto que esa misma mayoría calificada de la que he hablado ya llevó a rango constitucional la entrega de la gestión de la seguridad pública a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la incorporación de la Guardia Nacional en las Fuerzas Armadas. Hace unas horas y en este instante se está ejecutando una siguiente reforma constitucional que podría hacer posible que se anulen los controles constitucionales de aquí en adelante frente a cualquier medida legislativa que en leyes generales y en la propia Constitución pudiera representar una violación a la esfera de derechos y libertades de las personas. Y en otra área no menos grave, por citar una pequeña muestra de la realidad que estamos enfrentando, pues la acumulación ya oficial, consta que cifras de las propias instituciones públicas, pues de 196,216 homicidios dolosos, que si ahora lo ponemos en una perspectiva más amplia, desde 2000 a la fecha, pues ya son más de 530,000 homicidios dolosos, casi más de 500,000 de asesinatos en este país, de lo cual nos habla pues una situación difícil, una situación truculenta, que exige que nos hagamos frente a este escenario pues la pregunta incómoda ahora para nosotros. ¿En dónde estamos las y los ciudadanos frente a ese panorama? Siguiente pregunta incómoda. ¿Qué hemos hecho en los últimos años o qué hemos dejado de hacer para que esto suceda? Es cierto, la primera preocupación es en qué momento las autoridades públicas han construido o favorecido este escenario, pero ahora nos toca dirigir la mirada hacia quienes no estamos en una posición de poder público y hacernos la pregunta cómo
miembros de una ciudadanía para indagar qué nos toca hacer y para saber qué nos toca hacer, pues vamos a averiguar, y esa es la materia de estas sesiones, averiguar qué es la ciudadanía. Lo he colocado en el siguiente objetivo general para presentar, es lo que haremos en estas horas, cuáles son las bases teóricas y las maneras de aplicar concretamente eh, la importancia de formarnos ideológica y políticamente de cara a la participación consciente, activa en los asuntos de la vida pública. Dicho de otra manera, ¿por qué la ciudadanía es importante y por qué la ciudadanía tiene que formarse para hacer un mejor papel frente al asunto público, al conjunto de asuntos del horizonte público que a todos nos, me parece, nos tendrían que importar? Y vamos a trabajar en 2 sesiones, como he señalado, que están aquí en pantalla. La primera, la que corresponde al día de hoy, se refiere a fundamentar de qué se trata, cuál es el horizonte natural, cuál es la naturaleza de la formación ideológico, política y ciudadana y para qué sirve, cuáles son sus fines. Y lo vamos a abordar desde tres temas particulares. Vamos a hablar de la comunidad política, qué es eso y cómo es que esa comunidad política es una escuela de ciudadanía. Segundo, vamos a platicar acerca de los contenidos de esa formación política a partir de 3 elementos fundamentales: valores, actitudes y comportamientos políticos. Y por último, vamos a hablar de los procesos de formación política, en particular cuáles son las metas de esa formación política y cómo se llevan a cabo. Para la sesión que espero tengamos dentro de 8 días, vamos ahora sí a entrar en el terreno de la ideología, de la identidad partidaria y de cómo tener una ideología, tener una identidad favorece el modo en el que podamos participar en política. Y ahí hablaremos de eso, tal cual, de ideología, de identidad y de participación política. Esto mismo que he señalado, aquí está en grande, este es el menú para el día de hoy, de esta sesión. Eh, ahí en pantalla, y pues si no tienen inconveniente, vamos a arrancar con la comunidad política como escuela de ciudadanía. Entiendo que todas las personas que nos hacen favor de conceder su tiempo a través de esta plataforma de Zoom tendrán oportunidad, si no Araceli me lo haga saber, para poder manifestar si tienen alguna pregunta a través de levantar la manita virtual, y con muchísimo gusto me detengo para atender su pregunta, y si no es así, pues vayan guardando sus preguntas para que reservemos un espacio al final de esta conversación y podamos pues desahogar esas inquietudes o preguntas que pudieran tener. Entonces, pues ya está planteado el material para el día de hoy, y sugiero que se abrochen su cinturón porque es muchísimo, muchísimo lo que tenemos que abordar. Lo haré de la manera más clara, más sencilla, pero también más ágil, con el propósito de que podamos abarcar toda la agenda que está planteada para el día de hoy. Así que, con su permiso, arrancamos. Bien, vámonos con esto de la comunidad política. Me parece que algunas de las personas que hoy nos acompañan ya quizá estuvieron en el curso en el que tuve la oportunidad de participar en semanas, quizá ya un par de meses previos, sobre el humanismo. Y ahí una de las ideas principales es que el ser humano, considerado desde la perspectiva humanista, eh, habría de ser visto como alguien que vive en sociedad, que necesita de las demás personas, y eso lo coloca en una situación de no ser ni un dios que pueda bastarse así con suficiencia absoluta, ni tampoco una bestia que pueda proceder únicamente por instinto. Mientras que el ser humano es, decíamos en aquella ocasión, un ser social, un ser político. ¿Qué significa esto?
un ser que requiere del auxilio, del apoyo de otros semejantes a esta condición humana para resolver los problemas de la vida humana y que no se pueden atender sino en comunidad, en coexistencia con otras personas semejantes a aquella que ya está aquí instalada en el planeta. Entonces, primera idea, somos seres volcados a vivir en comunidad, no hay vuelta atrás. Tenemos una relación directa con otras personas y de hecho, ya se me apuran, esto es parte de lo que nos distingue frente a los demás animalitos, que es nuestra predisposición a vivir en comunidad y una comunidad con otras con otros sujetos como nosotros, con inteligencia, con voluntad, con necesidades específicamente humanas y que solo se resuelven conviviendo, coexistiendo, colaborando con otras personas humanas. Entonces, lo que aprendamos de cómo ser humanos, lo aprendemos junto con otros seres humanos. En ese sentido, la primera idea, la comunidad es indispensable para ser humano. Ahora, al paso de los siglos, queridos colegas, queridas colegas, la comunidad, el ambiente colectivo en el que el ser humano se ha desarrollado, pues ha evolucionado. Podríamos pensar en las hordas allá en el Neolítico tardío, podríamos ir pensando en la configuración de tribus, luego las primeras civilizaciones sedentarias que descubrieron la agricultura, que desarrollaron civilizaciones cada vez más sofisticadas, para pensar en los últimos 25 siglos ya en organizaciones mucho más estables que inventaron instituciones para organizarse mejor. Estoy pensando en los imperios hitita, fenicio, egipcio, mesopotámico. Nos vamos a el mundo griego, la creación de todas las instituciones de las cuales tenemos herencia, el mundo romano que nos dejó el derecho y buena parte de las instituciones, y apuradamente nos vamos a la Edad Media, los regímenes monárquicos, luego nos vamos a la modernidad, el surgimiento de las democracias modernas, vámonos al siglo XX, esas democracias venidas a menos para dar lugar a autoritarismos espantosos que dieron lugar a la Segunda Guerra Mundial y después de ese periodo truculento de recomposición, pues ahora tenemos un periodo de democracias constitucionales que coexisten con regímenes con visos autoritarios. Y en ese escenario, ¡pum!, ya llegamos a 2024. Dispénsenme, fue un recorrido salvaje. Pero todo esto para decir que el ser humano es un bicho que vive en comunidad y que a lo largo de los siglos se ha organizado en comunidades políticas con diferentes rostros, con diferentes matices. En ese largo recorrido que yo he abreviado de manera muy salvaje, me disculpo por ello, muy rápida, hemos visto el surgimiento de la ciudadanía. Al ratito vamos a hablar de la definición de ciudadanía, pero ahorita en esta lámina quiero referirme a cómo es que la comunidad política nos ayuda, nos enseña a vivir en ciudadanía. Ahí en pantalla tienen diferentes ejemplos, nada más para ir abriendo boca. ¿Cómo podemos aprender? Porque que yo sepa, nadie nace sabiendo cómo comer o cómo relacionarse con las demás personas, cómo resolver problemas colectivos. Eso es un aprendizaje y ese aprendizaje vamos a llamarlo una escuela, escuelas de ciudadanía. Hay diferentes. Me voy por la más común, la de la extremo derecho que tienen ahí en pantalla. Escogí ese dibujito donde ustedes ven la representación de una bandera mexicana formada con individuos, ¿no? Y pareciera que cada persona es parte de una ciudadanía
pero noten, digamos, la metáfora visual. Lo que importa es el Estado, lo que importa es la bandera, lo que importa es participar al servicio del Estado, por eso le puse ahí estatismo, son esos rostros de nuestra comunidad política cuando el Estado intenta invisibilizar nuestro rostro y lo que importa es que tú sirvas al Estado. Ahí no se ven rostros, no se ven caritas, no se ven trayectorias biográficas. Lo que importa es que sirvas al Estado. Siguiente. Se nos ha hablado de aprender la ciudadanía con algunas actividades políticas, especialmente las electorales. Es cierto, se nos dice con mucha frecuencia que el primer deber de los ciudadanos es ir a votar. Y sí, es una práctica indispensable, sobre todo en regímenes democráticos, o que se dicen democráticos. Y ahí aprendemos a practicar la ciudadanía ejerciendo nuestros derechos y en particular los derechos político-electorales. Está bien, pero ahorita vamos a ver que hay muchas otras maneras de seguir ejerciendo la ciudadanía, porque imagínense una situación en la que nada más podamos practicar la ciudadanía una vez cada 6 años en las elecciones presidenciales y federales, y una vez cada 3 años en las elecciones intermedias para renovar al Congreso y en su caso las gubernaturas y las alcaldías o las presidencias municipales. Esa es una buena escuela de ciudadanía, pero es muy episódica, muy de vez en cuando, ahora sí que muy de vez en cuando. Siguiente, política contenciosa. Cada vez que la gente tiene motivos para salir a la calle, para pelear por algo, para demandar por algo, para organizarse con su vecindario, con su gremio, con los miembros de alguna organización para solicitar algo, para exigir algo, para defender algo, está haciendo política contenciosa, es decir, está contendiendo desde la ciudadanía, está saliendo a la calle para, tal cual, pelear con los medios a su alcance por algo, algo que le interese, algo que sea de interés común. Y eso también educa, eso también forma ciudadanía. Pero si no hay pleito, pues entonces no habría ciudadanía, ¿no? Y si no vas a una marcha, entonces no habría ciudadanía. Claro que hay ciudadanía cada vez que salimos a marchar por algo, pero hay otras maneras de seguir ejerciendo la ciudadanía sin daño, sin mella a participar en las elecciones, sin mella a que seamos consideradas parte del Estado. Todo eso permanece. Pero además quisiera proponerles una escuela de ciudadanía como la que estamos haciendo ahorita, en este momento. Una ciudadanía, explico la foto que les puse ahí, del lado izquierdo de la pantalla. Una ciudadanía donde vemos por ahí, a ver, le pido a quien tengo más aquí a la vista, a, a Olivia si puede abrir su micrófono. ¿Podría, Olivia? Y si no, no se preocupe. Entonces me voy con Arcelia. A ver, Arcelia, ¿usted podría abrir su micrófono? Listo, maestro. Gracias, porque vamos a platicar, Arcelia. ¿Qué Sí. ve usted en la foto de la izquierda, donde dice intermediación socioestatal? Bueno, veo el Zócalo y la bandera monumental. Al fondo, Ujú. a la derecha se ve el Zócalo, a la izquierda se ve la catedral. Ajá. ¿Y no le falta algo por ver, Arcelia? ¿Qué más hay? Pues está muy chiquito, veo ciudadanos, eh, Ándele, ahí está, ciudadanos, sí, ahí está, ahí como está, hormiguitas. como hormiguitas, pero Sí, ahí están. sí. Gracias, muchas gracias, Arcelia. Justo lo que quería yo representar es que en la vida pública nos solemos fijar, como buenamente hizo Arcelia, en el Palacio Nacional, en la bandera, es decir, en las instituciones, en las cosas grandes, en los símbolos. Eso es fundamental para hablar de la ciudadanía. Instituciones y símbolos que representan a esa colectividad. Claramente ahí está. Pero
el piso en el que están esas instituciones, el piso en el que descansan esos símbolos como la bandera nacional, son el piso en el que habitan personas, personas concretas que van, vienen, que algunas de ellas hace tiempo con sus manitas pusieron los bloques, los ladrillos para levantar ese edificio donde reside el Ejecutivo Federal. Pusieron sus manitas para levantar y defender con su vida los valores representados en la bandera. O sea, la ciudadanía es la base fundamental de todo lo que sucede en el mundo público. Generalmente nos fijamos más en las instituciones, nos fijamos más en lo que hace la presidencia de la República, lo que hace el legislativo, lo que hace el poder judicial, los presidentes municipales, y generalmente y por desgracia meneamos la cabeza con tristeza al observar lo que hacen esas instituciones y se nos olvida que el sustrato de esas instituciones, que claro que sí tienen poder, que claro que sí tienen presupuesto, que claro que sí tienen armas, que claro que sí tienen control sobre buena parte de nuestra vida, sin embargo, tienen su origen fundamental en las personas. Unas personas a las que llamamos ciudadanos, ciudadanas. Vamos a ver que eso les propongo aquí, es pregunta de examen, lo coloco en un cajón que se llama la intermediación socioestatal. Explico rápidamente. Miren, cuando hablamos de sociedad, creemos que solo interesan asuntos de la vida práctica, de la vida cotidiana, de la vida que desarrollamos pues cada día, que nuestro trabajo, nuestra convivencia con familiares, amigos, nuestros problemas con el tráfico cotidiano, con nuestra relación con otras personas, la vida social, ¿no? El entretenimiento, lo que consumimos, con quienes vivimos, cómo nos relacionamos. Esa es la vida social. Y solemos pensar que el mundo del Estado, el mundo de las instituciones públicas, vive en esos ladrillos, en esos símbolos, en esas leyes, como si fuera un mundo aparte. Pero resulta que cada vez que tenemos un problema común, basura, seguridad, drenaje, aire para respirar, contaminación, impuestos, vemos que la manita del Estado se mete en nuestra vida, toca a nuestra puerta, si llega o no llega la luz. Ahorita yo tengo energía eléctrica porque la manita del Estado está ahí involucrada y me está proveyendo esa energía y yo la estoy pagando y me llega un requerimiento, un recordatorio cada mes para decir, no se te olvide pagar tus impuestos y la basura no se me acumula o se me acumula según sea la capacidad de los servicios de limpia en mi alcaldía. El Estado está en nuestra vida social. ¿Queda claro? Ahora bien, no se crea, bueno, usted lo sabe, ustedes lo saben, que el mundo del Estado fuera una cápsula completamente separada de la vida social. Sí se comunican, sí intercambian, sí se relacionan. El secreto es cuando nos damos cuenta que hay puentes entre el mundo social, que acabo de platicar, y el mundo del Estado. Sí hay puentes, sí hay espacios de comunicación. Lo más fácil, la mañanera de la señora presidenta. El poder público nos dice cosas, ¿ok? Está bien. Y yo pregunto, ¿de qué manera nosotros como miembros de la sociedad podemos dialogar con el poder público? A mí no me han invitado a esas conferencias presidenciales y dudo que me inviten, francamente. Es que no tenemos manera de dialogar con el poder público. Es
que no tenemos manera de manifestar nuestra opinión, es que no tenemos manera de resistirnos, de conversar con el poder público, de manifestar nuestros intereses con el poder público. Y ya sé lo que estás pensando. Para eso están las elecciones, correcto. Para eso nos manifestamos, para dialogar con el poder público a través de las elecciones. Ahí está. ¿Cómo más? Nos manifestamos cada vez que nos rehusamos o nos inconformamos con una decisión gubernamental. Nos vamos al amparo. Bueno, nos íbamos al amparo. Sí saben, ¿no? Que cada vez está más acotada la posibilidad de ejercer un juicio de amparo contra los abusos de autoridad. ¿Cómo más? Mensajitos en redes sociales. ¿Cómo más? Grupos de WhatsApp, a ver si alguien nos hace caso. ¿Cómo más? Con un escrito a nuestra autoridad más cercana. ¿Cómo más nos podemos comunicar? Saliendo a la calle, a protestar. Claro que sí. Todos esos ejemplos que acabo de poner son medios de intermediación socioestatal. Es decir, maneras en las que la persona que vive en su vida social puede dialogar con el poder público. No significa que el poder público le va a hacer caso, solo significa que hay puertas para poder dirigirnos al poder público, para que sea una relación de ida y de vuelta. El poder público le encanta meterse en nuestra vida, decidir, definir, decirnos qué hacer. A la sociedad también le interesa manifestar si está de acuerdo, si le gusta, si está conforme, si quiere más, si necesita más. Para eso son esos mecanismos de intermediación socioestatal. Por ejemplo, en el extremo feo, una sociedad política en la que no hay manera de manifestar nuestras inconformidades se llama autoritarismo. Una sociedad en la que si tú no estás conforme con el resultado de una elección, porque fuiste el candidato o la candidata, e incluso te meten a la cárcel porque hay sospechas de que si ganaste esa elección, no hay mecanismos de intermediación, solamente hay un Estado poderoso y hay una sociedad vulnerada, incapaz de resistirse al poder público. En cambio, una sociedad medianamente democrática es donde existen todavía esos canales para intercambiar opiniones, fuerzas, recursos, deseos entre la sociedad y el Estado. Todo esto para decir que esa es la escuela, desde mi punto de vista, la escuela idónea de ciudadanía. Allí aprendemos a ser ciudadanos, allí donde hay un ambiente donde es posible dialogar o interactuar con el poder público. Sigo adelante. Ahora bien, la ciudadanía también, amigos, amigas, es una característica jurídica, es un atributo jurídico, es una característica de pertenecer a un sistema de reglas que el derecho ha formulado y en el caso mexicano, no cualquier persona goza plenamente de la ciudadanía. No sé si se acuerden, uno que nació el siglo pasado todavía tuvo clases de civismo y ahí nos explicaban con claridad que todas las personas tenemos ciudadanía. Cuando somos bebés, adolescentes y así, y no podemos ejercer plenamente nuestros derechos, tenemos una ciudadanía potencial. Y esa ciudadanía se vuelve actual y perfecta cuando cumplimos 18 años, cuando ya tenemos capacidad de ejercicio de nuestros derechos. Antes de eso solamente teníamos capacidad de goce, así decían, capacidad de goce. Bueno, una vez que tenemos esta mayoría de edad y que el Estado reconoce que ya estamos en posibilidad de ejercer nuestros derechos y de cumplir con nuestros deberes, tenemos la posibilidad plena de participar en los asuntos públicos. Pero para participar en los asuntos públicos, pues ahora sí,
que si te invitan a una fiesta de cumpleaños y no te sabes las mañanitas, es muy difícil que disfrutes de la fiesta. Si no conoces el ritual que indica que primero cantas las mañanitas y después te dan pastel y pretendes y arrebatas el trozo de pastel, te van a excluir de la fiesta, ya nunca te van a invitar. Este ejemplo nos ayuda a pensar que también participar del pastel público requiere aprender a vivir en esa órbita pública. Necesitamos aprender a practicar eso que ya tenemos, ya somos invitados, ya somos ciudadanos y ciudadanas, pero se necesita un aprendizaje acerca de cómo disfrutar en plenitud de todas las posibilidades que nos da ser ciudadano, ser ciudadana. Por eso hoy nos vamos a referir al proceso de aprendizaje ciudadano. No es nada más recibir, eh, eh, pues como un premio, ¿no? Imagínense el absurdo que alguien se gana un premio de la lotería con una cantidad fabulosa de dinero y no sabe qué hacer con ese billete. Alguien le tiene que enseñar, primero que hay que comprar el boleto, segundo que hay que ir a la sucursal más cercana de la Lotería Nacional para reclamar su premio, tercero, que si el premio es más, me parece, de 10,000 pesos, tiene que ir prevenido con su cédula de identificación fiscal porque ahí mismo le van a tumbar un porcentaje de su premio por ser utilidades debidas a ese sorteo y saber que no puede llevarse el premio entero. Esas cosas hay que aprenderlas. Uno no nace con el conocimiento de esas cosas. Por eso hoy vamos a platicar de cómo aprendemos a practicar la ciudadanía. O sea, siguiente idea importante. La ciudadanía es una condición que nos pertenece, es un derecho, pero no basta con gozar de ese derecho para poder ejercerlo a plenitud. Necesitamos aprender a ejercer esa característica de la ciudadanía. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender? Dice Efraín que sí. Bueno, sigo adelante. Una manera, ahora sí, vamos a empezar a usar palabrejas, palabras técnicas. Una manera de llamarle a ese proceso de educación, de aprendizaje a ser ciudadanos, se llama socialización política. ¿Qué es esto de la socialización política? Esto es para el apunte, ¿eh? Cualquier proceso de ¿qué es socialización? Socialización significa aprender a vivir en sociedad. Seguro ya lo sabes, que donde aprendemos dispénsenme, pero es lo básico, donde, en qué escenario, en qué comunidad aprendemos el control de esfínteres, la imitación de sonidos para hablar, quienes nos enseñan a comer con instrumentos que se llaman pues, cubiertos, quienes nos enseñan a proteger nuestro cuerpo de las inclemencias. Tápate porque está haciendo frío. ¿Quién nos enseña eso? La familia. La familia nos socializa en las habilidades básicas para aprender a ser humanos. Entonces, socialización significa aprender a vivir en sociedad. La familia es el primer ambiente de socialización. Luego tenemos cierta madurez, ya que estamos con aptitud para no matar a nadie en el camino, nos llevan al preescolar y a toda la escuela para seguir socializándonos, ¿no? Y ahí nos socializan conocimientos, nos socializan habilidades más sofisticadas, nos socializan maneras de relacionarnos, ya no nada más con la abuelita o con el tío, o con papá o con mamá, nos ayudan a socializar con extraños y extrañas. Nos socializan en autoridades que no viven en nuestra casa, maestros y maestras. Ahí nos socializan.
Por eso la escuela es segundo ambiente de socialización. Y luego ya agarra uno vuelo y nos socializamos fuera, con amistades, en el barrio, en la comunidad. Si vives en un municipio donde hay balazos, por desgracia, y cada vez son más municipios en esa situación, los jovencitos, los niños, la chiquillada, aprende a socializar la violencia, aprende a cuidarse, aprende a desconfiar, tristemente, de policías, o aprende a confiar en policías si tiene un municipio con policías fuertes. Esa es una socialización comunitaria. Y luego ya tienes edad de trabajar, ya expides tu primera factura y te llega el requerimiento del SAT para que pagues. Entonces el Estado te socializa. Te socializó en la escuela primaria a través de los rituales públicos escolares, los honores a la bandera. Ahí estaba el Estado socializándote. Llegas a la edad adulta y el Estado, con el fisco, se lleva prácticamente la tercera parte de tus ingresos y te socializa y te dice, cooperas, tienes que cooperar. Y si no, vas a ser un delincuente fiscal. Si te portas mal, si violentas las reglas jurídicas, el Estado tendría que socializarte con una sanción a la cárcel por delincuente. Esos son espacios de socialización. Entonces, la familia, la escuela, la comunidad en la que vivimos, el Estado, son los 4 espacios fundamentales para socializarnos. Es decir, para aprender a vivir y a convivir con otras personas. Ahora bien, me voy a referir a 2 tipos de socialización en comunidades políticas. Comunidades políticas son todos aquellos espacios donde se ejerce poder, colegas. Siempre que escuchen política, significa un lugar, un espacio, un conjunto donde hay poder involucrado. Paréntesis. El poder es una palabra que tiene muy mala reputación, pero le voy a pedir a mi compañero, a mi colega, Alejandro, si es que tiene oportunidad de abrir su micrófono, Alejandro Corona, para preguntarle en la vida práctica, por lo que sabe Alejandro, ¿qué es el poder? El poder, efectivamente. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Antes que nada, les ofrezco una disculpa. Estaba en asuntos de trabajo y no me podía desconectar de ello. Disculpen. Efectivamente, Arturo, el poder desafortunadamente, y más en los últimos años, pues se ha distorsionado, ha tenido realmente, desafortunadamente, tiene mala reputación ya la palabra poder, pero el poder es necesario. El poder para mí es el ejercicio de un líder en alguno de los ambientes como el que nos has dicho, familia, escuela, sociedad y gobierno. Ese es el poder. Desafortunadamente, repito, y tú lo has dicho, pues está mal entendido, se ha usado mal, tiene mala reputación, pero el poder definitivamente es necesario. El poder en la familia, el padre de familia, y no porque tenga el poder el padre de familia, es autoritario. Una cosa es autoritarismo y otra cosa es poder. En la escuela igual, el poder lo tiene el director o el maestro. En la sociedad igual, y en el gobierno, pues por supuesto, a todos los niveles, ¿no? Para mí es el poder es absolutamente necesario, pero bien intencionado bajo un liderazgo positivo, incluyente además. Muchísimas gracias, Alejandro. No puedo estar más de acuerdo que el poder, entonces, sirve para resolver problemas. El poder es la capacidad, entonces, de coordinar, de dirigir la voluntad. Todo mundo tiene intereses o deseos diversos y el poder alinea esa diversidad de voluntades en una sola dirección. Como bien ha señalado Alejandro, la manera en la que se dirigen esas diversas voluntades es lo que hace que un poder se convierta en
la imposición arbitraria de una voluntad por encima de los intereses de todas las demás voluntades para satisfacer los intereses de quien ejerce esa voluntad, imponiéndola a los demás, o el poder como un servicio que facilita que la diversidad de intereses se dirijan a un objetivo de beneficio común. Y entonces, me encanta el ejemplo de los padres de familia que ejercen un poder para poner a salvo la integridad de su prole, para proteger, para cuidar, para favorecer el desarrollo de esa prole. Se necesita poder, se necesita poder. Ahora, considerando que el poder es una manera de resolver problemas que a veces puede, si se ejerce como abuso, producir más problemas. Si se ejerce como servicio, resuelve problemas. Y a partir de esta distinción, aquí les pongo en pantalla como en una comunidad política, es decir, una comunidad donde se ejerce el poder, aprendemos a vivir en esa comunidad política, donde hay poder, donde hay posibilidad de resolver problemas en torno al bien común o de que se nos agudicen los problemas si ese poder se ejerce de manera abusiva, de manera arbitraria. En el primer caso estaríamos hablando de una comunidad política democrática. En el segundo, de una comunidad política autoritaria. En una comunidad política es donde se van aprendiendo los componentes de esa manera de vivir con otras personas. Y ya les voy adelantando, los contenidos del aprendizaje político, eso también es pregunta. ¿Qué aprendemos en una comunidad política? Aprendemos a convivir con el poder y el Perdona, Arturo, te pusiste en silencio. Llevo 35 minutos silenciado. Gracias, Alejandro. Qué barbaridad. Repito rápidamente. El poder entonces puede servir, el poder se puede pensar como un servicio para resolver problemas de interés común o se puede considerar como un criterio para imponer la voluntad de alguien sobre las demás voluntades y eso produce más problemas, muchísimos más problemas. Y donde aprendemos a convivir con el poder en una comunidad política. ¿Y qué aprendemos en una comunidad política? Aquí vienen los tres ingredientes de una comunidad, de lo que aprendemos en una comunidad política, es decir, en una comunidad donde hay poder de por medio. Aprendemos valores, actitudes y conductas. Ahorita las voy a desagregar, pero eso que aprendemos puede ser predominantemente para una experiencia del poder democrática, es decir, un ejercicio del poder donde se busca el bien común y se resuelven los problemas de manera respetuosa con los derechos y libertades de las personas o de una manera autoritaria, donde no queda más remedio que apechugar o padecer la voluntad de una persona o de un grupo que dice y determina arbitrariamente cómo se van a hacer las cosas. Esto de avanzar pantalla, de avanzar pantalla. Ay, no me deja. Ya ven que dialogamos con las computadoras y no me deja como si tuviera voluntad propia. Ahí está. ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué se aprende en una comunidad política? ¿Cómo aprendemos la ciudadanía? Primero, valores. Repito, vamos a aprender valores, actitudes y conductas. Primera parte, valores. ¿Qué son los valores? Los valores en política, bueno, y en general en la vida, los valores son pautas orientadoras de la conducta. Son principios que se asumen como autosuficientes, es decir, son elementos clave que nos permiten
distinguir cómo organizar nuestra vida y cómo evaluar nuestra vida y cómo evaluar la No vida. somos un robot, no somos una persona. Me quedé ahí. Los valores, entonces, son este conjunto de elementos que orientan nuestra vida. Los valores, para que sean valores, colegas, se presumen como absolutos, como válidos, como importantes, como fundamentales, porque si no, no son valores. Los valores no se negocian. Los valores son estos elementos que orientan nuestra vida de manera fundamental. Pongo a continuación algunos ejemplos. Libertad, responsabilidad, inclusión, pluralismo, legalidad, bien común, respeto, solidaridad. Todos estos son valores para una sociedad política democrática. Claramente, para una comunidad política autoritaria, los valores son lealtad, obediencia, discrecionalidad, ejercicio de la fuerza, supremacía del líder, violencia, coerción, castigo. Ven que en cada comunidad política puede haber diversos valores. Yo aquí solo me refiero a estos que tienen una orientación democrática, pero sepan que hay valores de una comunidad, digamos, un dictador puede postular y hacer valer esos valores que justifiquen su manera de gobernar. Yo, ya bastantes ejemplos malos tenemos en la vida, me quiero acoger a la posibilidad de pensar una comunidad política predominantemente democrática. Entonces, tenemos valores. Los valores se aprenden. Otra vez, ¿dónde aprendemos a controlar los esfínteres y a controlar nuestros impulsos más animales? En la familia, en la escuela, en el barrio. Y el Estado también nos impone algunos valores. Todos esos campos van ayudando, van proponiéndonos valores, valores políticos. Y dependiendo revisa tu trayectoria biográfica y te vas a dar cuenta que buena parte de estos valores los aprendiste en la familia, algunos te los reforzaron en la escuela o te los vulneraron en la escuela, te los pusieron en entredicho en la comunidad o te los reforzaron en la comunidad, y algunos de estos el Estado te los ha propiciado o te los está robando, te los está sustituyendo por otros valores. Esto es para decir que los valores se aprenden. Nadie nace con su catálogo de valores. Por eso es tan importante que la comunidad política en la que vivamos nos permita aprender estos valores. Esto se aprende. Ahorita vamos a ver cómo se aprende. Y nada más para ponerles un ejemplito. La gente tiene valores políticos, y hay un estudio muy famoso desde hace más de 20 años. Se ha hecho una encuesta mundial de valores para mostrar cómo es que las personas manifiestan en muchos países las cosas que les importan, los valores que les importan. Este estudio se los recomiendo muchísimo, está libre en internet, se llama Encuesta Mundial de Valores, se hace periódicamente, y México ha participado en este estudio desde 1981 y nos permite identificar que con encuestas la sociedad mexicana manifiesta valores que se organizan, lo digo rápidamente, entre valores tradicionales y valores racionales, y en el eje horizontal tenemos valores más orientados a la supervivencia o a la autoexpresión. Dicho de otra manera, tradicionales, ¿qué importa más? Asuntos como la religión, como la vida en familia, o valores más dirigidos a la vida secular, al individualismo, a la libertad, el respeto por la naturaleza. Esos son valores seculares. Del otro lado,
valores de supervivencia, o sea, ¿qué importa más? Tener que comer, tener cómo resolver tu vida económica, tu vida de supervivencia, o valores de autoexpresión. ¿Qué te importa más? La creatividad, la libertad, la posibilidad de ser tú mismo, tú misma. Así se organizan. Y nada más, si se fijan en el área gris del mapa del lado derecho, ahí está México. México ahí está en chiquitito, está ubicado como un país donde, digamos, la mayoría de la población abraza valores más vinculados con la autoexpresión respecto del materialismo, de las necesidades económicas, pero en el otro eje, en el vertical, es un país más tradicionalista que secular. Todavía hay una fuerte carga de la importancia de los valores tradicionales en este país. Eso es nada más para decir que en todo el mundo las sociedades tienen diversos valores y más o menos se puede organizar dónde está los diferentes países que han participado en ese estudio. El cuadrito del lado izquierdo es para que vean, pues, es del 2008 el de la izquierda y el otro es de 2022, para que vean que incluso los valores en una sociedad se pueden ir moviendo. Ahora bien, valores, cosas que teóricamente no deberían cambiar, son las cosas más importantes, aquello por lo que tú darías la vida o que cuando menos orienta tu vida. Pero los valores, digamos, se llevan en el corazón, no se ven, solamente se profesan, se proclaman. Pero, siguiente paso, después de los valores hay algo que más o menos sí se alcanza a ver, actitudes. Las actitudes son las predisposiciones para actuar en algún sentido. Las actitudes ya se notan, es la antesala de la conducta, es el pasito previo a saber cómo va a conducirse una persona en la vida pública. ¿Cuáles son tus actitudes frente a la política, frente al poder, frente a la sociedad en la que vives? Les pongo ahí algunos ejemplos, porque ¿qué creen? Que también esto ya se mide a través de encuestas, digo, desde hace muchos años, pero se pueden medir las actitudes de las personas, por ejemplo, frente a la democracia. Ahí hay dos preguntas. ¿La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno? Y la gente dice, estoy de acuerdo, más o menos de acuerdo, totalmente en desacuerdo. Esas son actitudes hacia la democracia. Te preguntan, ¿da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático? Si alguien contesta eso, por ejemplo, si da lo mismo, híjoles, es una persona que no tiene una actitud favorable a la democracia. Le da lo mismo. No es relevante la democracia para esa persona. O vamos poniéndolo peor, cuando le preguntan a alguien, en algunas circunstancias, ¿un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático? Si alguien contesta que está muy de acuerdo con esto, significa que tiene una actitud favorable al autoritarismo, o sea, que podría tolerar el autoritarismo, o sea, que no está dispuesta esa persona a defender la democracia. Esas son actitudes. Se pone peor. No me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve mis problemas. Esa es actitud no democrática. Si hay dificultades, está bien que el gobierno controle los medios de comunicación. Esa es una actitud no democrática. No estoy aquí para juzgar si las personas que piensan de esa manera son perversas. Solo estoy diciendo que hay una variedad de actitudes frente a la vida pública, a la vida política. Hay gente que abraza actitudes prodemocráticas y hay gente que abraza actitudes no democráticas. Eso se aprende también. Si un gobierno te ha fallado una y otra vez, entonces aprendes a tener una actitud de desconfianza con el gobierno. Se aprende. Si en tu comunidad estás acostumbrado que la comunidad se pone de acuerdo y exige sus derechos, aprendes que sí vale la pena organizarse para ir a reclamar y obtener un resultado. Es una actitud democrática.
¿De dónde la sacaste? Del aprendizaje. Se aprende, se aprende. Llevamos valores. Segundo, actitudes. Tercero. Bueno, esto es nada más para que se espanten conmigo. Si le preguntamos a Latinoamérica cómo andamos de actitudes frente a la democracia, les tengo una muy mala noticia. En Latinoamérica, este estudio que se ha hecho en diferentes países del subcontinente latinoamericano, observamos en azul que a lo largo de los años, cada vez menor proporción de las personas dice preferir la democracia como régimen político. Y vemos en rojo que ha ido incrementando, sobre todo en los últimos años, la proporción de personas, se les pregunta, y dicen que les da lo mismo un régimen democrático que no democrático. Es una actitud de indiferencia frente a la democracia. Significa que la democracia no es valiosa. Es una actitud que, por cierto, los gobiernos están aprovechando. Cada vez hay más desencanto frente a la democracia. Y ya en el peor de los escenarios, miren ustedes, en la línea verde, observamos que si bien se ha mantenido más o menos estable la proporción de gente que dice que podría estar a favor de un gobierno autoritario, cuando notamos que va bajando la afición por la democracia y va incrementándose la indiferencia frente a la democracia, están los ingredientes puestos para que un gobierno llegue en Latinoamérica, en cada uno de los países de Latinoamérica, y proponga salidas no democráticas. Les pongo un ejemplo, pues más reciente. Pues hay un gobierno ejecutivo federal que está presumiendo que tiene sus 30 y tantos millones de votos que lo respaldan y tal. Ok. Ganó frente a en relación a las personas que acudieron a votar. Pero la pregunta que todo México se hace, y toda la demás gente que no le dio la gana ir a votar, y ya no digamos de toda la demás población que no tenía edad para ir a votar, frente a 130 millones de habitantes, pues tenemos a 33 millones que dijeron, yo quiero esto. Y todos los demás no fueron suficientes, al menos los que tenían edad para votar, para presentar de manera competitiva una alternativa diversa. A nivel mundial, amigos, amigas, la cosa se pone peor. Este estudio de The Economist nos muestra que a nivel global el nivel de fortaleza o de solidez por la democracia está decayendo. Se hace un índice que va de 0 a 10 puntos, digamos, y se hace desde 2006 y observamos que a nivel mundial, con los países que han participado en este estudio, más de 80, no más de 100 países, el nivel de fortaleza de la democracia ha ido bajando. Y en línea punteada vemos el caso de México, que también viene bajando. Ahorita les voy a hablar en específico qué tanto ha bajado. A nivel mundial, pues parece que el aprecio por la democracia incluso está más bajo de lo que se encuentra en México. Y en México, vaya que ha caído. Esto no es para tranquilizar a usted, es para decir, si estamos mal en México, en el planeta sí hay un invierno de la democracia. Pero para lo que nos importa, si lo vemos ahora con colorcitos, pues vamos a observar que México ahora ya está en un colorcito amarillo. En la medición anterior todavía aparecía como un régimen de democracia débil. Las democracias más potentes están con azul más fuerte. México pasó de ser una democracia debilucha a una democracia que ya pasó a un régimen híbrido, es decir, un régimen en donde hay procedimientos democráticos o con apariencia de democráticos, pero que se están imponiendo prácticas ya no democráticas, ya está en tránsito, ya involucra elementos autoritarios, pero que todavía conviven con algunas reglas democráticas. Esto todavía fue levantado en 2023. Si se hiciera en 2024 con la coalición del Poder Judicial, ya estaríamos francamente más abajo.
aquí del lado derecho les pongo los 5 indicadores que se utilizaron para hacer estas mediciones, para medir la salud, el nivel de salud o de fortaleza de las democracias, y eso es pues para decir que nuestros problemas de democracia que tenemos en México no son ajenos a una tendencia mundial de desprecio o de desapego o desafección a la democracia. Ni modo, ahorita es la parte de las malas noticias. Y aquí es nada más pues para mencionarles el resultado final de este estudio que se hizo, pues mencionando que solamente el 8% de la población mundial vive en países donde según esta métrica hay una democracia plena, y por lo que hace a México, pues estamos en ese 20%, bueno, 18% de población mundial que vive en regímenes híbridos, o dicho de otra manera, solamente menos del 40%, 37, 46% de la población, o sea, menos de la mitad del planeta vive en democracia, sea plena o más o menos defectuosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que por desgracia en nuestros días, la democracia no es el tipo de gobierno, de comunidad política predominante, y esto como ciudadanos nos impone muchos desafíos. Es nada más la gráfica chismosa para que vean cómo ha ido bajando la calificación democrática de México a lo largo de los años. Ahí está en 2006, teníamos 6.67, subió un poquito en 2010, y luego vean el cuadrito cómo va bajando, va bajando, va bajando, y en 2020 dimos, de 2020 a 2021, ¡zas!, dimos el bajón ya a la región amarilla de los regímenes híbridos. Me parece, si Araceli no me corrige, que esta presentación pues queda a disposición de ustedes, se las transmitirá supongo por algún medio para que puedan revisar con más calma estos datos. Ahora, tercera, hemos visto de los elementos de lo que se aprende de la comunidad política, de la socialización política, valores, que son estos principios rectores de nuestra vida política. Segundo, actitudes, que son estas predisposiciones frente a lo político, son cosas que son tus preferencias, tus reacciones frente a lo político, que aquí las hemos presentado como prodemocráticas o antidemocráticas. Y tercero, lo más visible, las conductas políticas, las conductas sobre lo político. ¿Qué es una conducta? ¿Qué es un comportamiento? Es tu voluntad hecha acción. A lo mejor tú tienes el valor de la legalidad, valor democrático de la legalidad. Actitud. Yo prefiero, si me preguntan, yo prefiero acudir a los tribunales para resolver un pleito, una disputa, un fraude que me están haciendo. Yo prefiero hacer mi denuncia, esa es mi actitud, a ir a sacar el revólver y resolver mi problema con el vecino, ¿no? Tengo la actitud de la predisposición de acudir a los tribunales para resolver mi problema, mi conflicto. Pero lo que verdaderamente aterriza mi manera de relacionarme con la vida política es mi conducta. ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo mi problema? Tengo valores, tengo actitudes, pero que la gente nota es mi conducta. Entonces, acudo al tribunal, hago mi denuncia. En la noche voy y le rayo su vehículo al vecino con quien tengo pleito. La conducta es el observable más claro de nuestra manera de vivir en una comunidad política. Aquí les pongo algunos ejemplos de conductas políticas. Votar, no hay cosa más clara, ¿no? Las filas hermosas de gente ejerciendo su voto. Asociarse es una conducta política. Informarse, estar pendiente de las noticias, eso es una conducta política. Movilizarse con otras personas para reclamar un derecho, para defender algo, para solicitar algo. Dar dinero a alguna causa de interés común. Hablar de política en redes sociales. Y hoy lo que estamos haciendo, colegas,
es una conducta política. Capacitarnos sobre asuntos de interés político. Estas son conductas de la vida política. Y eso, otra vez, se aprende. Resumiendo, la educación política, la socialización política es la manera en la que aprendemos a relacionarnos con los asuntos del poder, con los asuntos de la comunidad, con los asuntos de interés común. Y como objetivos de aprendizaje, como contenidos del aprendizaje político, tenemos que aprender valores, realidad, aprendemos valores políticos, aprendemos actitudes políticas y aprendemos conductas políticas. Ahora bien, esos valores, esas actitudes y esas conductas pueden ser democráticas o pueden ser antidemocráticas o pueden estar revueltas. Podemos ser democráticos para algunas cosas y autoritarios para otras. Y no nos sorprendan, no pasa nada. Bueno, sí pasa. En un ambiente democrático esperaríamos pues que la comunidad, bueno, que la familia, que la escuela, que la comunidad, el vecindario, que el Estado reforzara nuestro aprendizaje político en línea democrática, en orden democrático. Pero ¿qué pasa si vives en una familia que te ha enseñado los valores de la democracia, pero vives en una comunidad donde la ley no se aplica? Y si vas a elecciones y observas cómo el dinero público arrastra, avasalla, violenta la ley e impone el poder público a un candidato o a una candidata. O cuando ves que el crimen organizado impone a alguna autoridad amedrentando a los electores. Entonces, allí tenemos un problema, colegas, porque nuestro aprendizaje político se pone en desafío, se pone en riesgo, y hay de dos sopas fundamentalmente. O te adaptas a ese estado de cosas arbitrario, autoritario, violento, antidemocrático, o ejerces tus valores, tus actitudes y tus conductas pro-democráticas. El asunto es que nunca lo haces en solitario, porque como dije en la primera línea de mi exposición, esto se hace en comunidad. Por eso es absolutamente indispensable que este aprendizaje ocurra, se desarrolle, florezca o resista en comunidad. No podemos practicar valores, actitudes y comportamientos políticos sin el auxilio de una comunidad política, porque lo que está en juego es la propia vida social. Por eso lo que estamos haciendo es fundamental. Sigo adelante. ¿Cómo podemos fortalecer esta educación política? Me voy a permitir darles aquí dos terminajos, pero que creo que pueden ser muy útiles. Aprendemos a vivir en política, aprendemos a desarrollarnos como ciudadanos con dos fuerzas, dos grandes áreas de aprendizaje. No pierdan de vista, aprendemos valores, actitudes y comportamientos. Por favor, no se les olvide, lo vamos a repetir la próxima sesión también. Pero para aprender valores, actitudes y conductas para participar en la política, podemos rastrear el origen de esos elementos con una cosa teórica, pero que es muy, muy útil, muy clara. Hablar de una sociedad de ciudadanos, de un ambiente de ciudadanos que tiene dos orígenes muy importantes. Ya sé que me van a preguntar qué onda con el pueblo y el populismo y tal, ¿dónde están los ciudadanos? Aquí voy a explicar por anticipado. Hay dos grandes maneras de entender nuestra relación con las demás personas. Una, no me lo inventé yo, esto lo han
dicho algunos pensadores, Ferdinand Tuny y otros como Max Weber lo han recuperado, pero el asunto es una distinción entre comunidad y sociedad. Miren, la Gemeinschaft, así nos vamos a poner hoy en alemán, Gemeinschaft, pero para fines prácticos es la comunidad. Y del otro lado, la Gesellschaft, olvídense del terminajo en alemán, pero es la sociedad. Cuando hablamos de comunidad, podemos pensar en el interés común, en la familia, la persona, la cohesión social que depende de valores tradicionales, la confianza, la lealtad, la persona, el ser parte de alguien que alimenta nuestros sentimientos. Todos esos cobijos que tú tienes en tu vida, que te hacen sentir parte de una comunidad, es el ámbito en el que también aprendes a participar en la política, con una orientación comunitaria. Del otro lado tenemos una orientación social. Esto de la sociedad, así como lo entendemos en nuestros días, pues básicamente tiene como 200 años de que se ha evolucionado este concepto, donde lo que se resalta es, tú eres parte de la sociedad y lo que importa es tu interés individual. Por eso participas en la sociedad y en el Estado. Por eso tú eres parte de la sociedad como estudiante, como padre de familia, como obrero, como docente, como servidor público. Tú necesitas que haya un conjunto de reglas para que participes en la sociedad. Tú necesitas que los valores de la sociedad sean más importantes que tus emociones. Aquí lo que importa es el individuo y lo que importa es tu racionalidad. Son dos maneras de ver la vida en colectividad, una más comunitaria y otra más moderna, digamos. No es que una sea más mala o más buena que otra. En realidad podemos notar que coexisten estos elementos en nuestra vida, ¿no? Nada más es como una distinción para darnos cuenta que cuando hablemos de comunidad vamos a pensar en esto que puse en el cuadrito azul. Cuando hablemos de sociedad, vamos a enfatizar lo que está en el lado gris, pero en la vida cotidiana coexiste. ¿Para qué hago esta distinción? Pues para que nosotros pensemos que cuando hablemos de ciudadanía, tenemos que convivir con elementos social de la sociedad y con elementos de la comunidad, de los dos. El asunto que yo quiero transmitir con ustedes es que la gran ventaja de pensarnos como ciudadanos es que tenemos elementos comunitarios, afectivos, de cosas que aprendemos en la familia, pero que también tenemos elementos que nos da el Estado o que nos brinda el Estado. Pero, ojo, atención, este es el punto más importante, esta es mi meta de aprendizaje para hoy. Cuando decimos que vivimos en una comunidad política y que somos partícipes de una ciudadanía, significa que compartimos una característica común, somos ciudadanos, es decir, participamos de la civitas, decían los antiguos latinos, de la civitas, o sea, de la ciudad, o sea, de los asuntos públicos. Participamos de esa comunidad política. La ciudadanía no es un regalo que nos dé el gobierno, que nos dé el Estado. La ciudadanía es el aspecto que manifiesta nuestra participación en los asuntos públicos. Pongo un ejemplo diferente. No es lo mismo participar de los bienes de nuestro abuelito, ¿verdad?, que es gozar de la casa del abuelo, de una casa común, digamos. Participamos del mismo ambiente, de la temperatura, si hay chimenea, qué rico. Disfrutamos, todos quienes estamos dentro de esa casa, de ese beneficio.
participamos de ese elemento. Diferente es que llega un peregrino ahí por Querétaro, de la peregrinación de Querétaro con destino a la Ciudad de México, y pasa ¿por dónde pasa? ¿Por San Martín? No, ¿por dónde pasa? Este, por, por la caseta la caseta, ahí pasa por Tequisquiapan. Y los peregrinos hambrientos y sedientos encuentran que la gente de Tequisquiapan bondadosamente sacó una mesita, como en efecto ocurre, ¿no? Y les obsequia un vaso de agua. Les da una torta, les da un apapacho. Pero esa gente que pasa por ahí se beneficia de algo que no le pertenece. Pertenece al patrimonio de la familia que está obsequiando eso. Cuando hablamos de ciudadanía, estamos hablando de una participación, de una condición que deriva, ahora sí que del pacto social. No es el regalo de un partido político, no es el regalo de un prócer de la patria que nos dio tierra y libertad. No. Es resultado de un acuerdo histórico, social, que generó instituciones, que generó condiciones de derechos y libertades, y que nace en esta comunidad, participa de la condición ciudadana. De goce cuando eres pequeñín y de ejercicio ya cuando tienes 18 años o más. No es un regalo, no es una concesión, no es un privilegio. No eres peregrino tocando las puertas del Estado a ver si te da la ciudadanía. Es la condición esencial, inherente de quien participa en este Estado. Por eso, la ciudadanía, y aquí viene la segunda idea derivada, la ciudadanía, desde mí, lo que trato de argumentar es que la ciudadanía perfecciona, supera y trasciende la noción de pueblo, que hemos escuchado muchas veces, muy frecuentemente, que tiene su propio significado, pero que es rebasada la noción de pueblo por la de ciudadanía. Y aquí les pongo una pregunta indiscreta. ¿Pueblo o ciudadanía? ¿Cómo se vive en comunidad política? ¿Como pueblo o como ciudadanía? Así que cámaras y micrófonos para el siguiente cuadrito. Ya le voy metiendo velocidad porque hay mucho que decir. Aquí pongo algunas distinciones fundamentales entre el pueblo y la ciudadanía. Cuando hablamos de pueblo, el pueblo es una noción que se usa desde los tiempos arcaicos. El pueblo es una palabra que nos evoca organizaciones tradicionales. El pueblo de Israel, el pueblo mexica, el pueblo francés. El pueblo es un sustantivo colectivo, de significado colectivo. Decimos el pueblo, pero ¿qué significa pueblo? Significa conjunto. Lo que importa es el conjunto, no los integrantes del conjunto. Dispénsenme, pero es equivalente a otros sustantivos colectivos como rebaño, cardumen, manada, para referirme a conjuntos de individuos de esta misma especie. Cuando decimos pueblo, te resalta la condición agregada, colectiva. Importa la colectividad y no los individuos particulares. Cuando hablamos de pueblo, inmediatamente invocamos su correspondiente. Para hablar de pueblo, se habla de alguien, pueblo de Israel. Dispénsenme, cuando estaba preparando esto, decía, y se me venía el canto de Semana Santa, si alguien ha tenido contacto con esas melodías que dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme, ¿no? Pueblo es una categoría que invoca un liderazgo, reclama un liderazgo, alguien que lo dirija, alguien que exprese una voluntad y que organice a esa colectividad en algún sentido. El pueblo ya en política
es una palabra muy útil para pensar en reclamo, en desafío, en organización que busca que se le repare algo, que se le restituya algo. El pueblo reclama una membresía, le pongo ahí emocional, reclama, o sea, supone un afecto, una sensación de pertenecer a algo, una emoción, una alegría o un coraje por pertenecer a esa colectividad. Lo que acabo de decir es perverso, es dañoso, es anómalo. No, son los énfasis que da el pueblo como comunidad política. Pero ¿qué pasa cuando contrastamos estas características con la ciudadanía? Como he dicho, la ciudadanía no proviene de la antigua Mesopotamia. La ciudadanía es una evolución de la civilización más moderna, que si bien los romanos ya nos dejaron la noción del ciudadano, de un membrete jurídico, de una característica jurídica. ¿Se acuerdan que los romanos, ser ciudadano, bueno, antes con los griegos, provenía del vientre de una griega para ser ciudadano? Como los judíos, que para ser judío hay que nacer del vientre de una mujer judía. La ciudadanía es el criterio de pertenencia a la protección de los derechos de esa comunidad política. Así funcionó en el imperio, y luego primero en la República y luego en el Imperio Romano. Y esto evolucionó en los últimos 200 años para construir la noción de ciudadanía como una característica jurídica que protege tus derechos, para acabar pronto, tus derechos y libertades. La ciudadanía es un atributo del individuo. Fíjense, mientras que el pueblo es una categoría para reunir una colectividad, la ciudadanía es un atributo, una característica que comparten las personas individuales y que las habilita para el ejercicio de sus derechos y de sus libertades. Mientras que el pueblo exige o necesita un líder que pronuncie las cosas que le hacen falta a esa colectividad, la ciudadanía enfatiza su capacidad para fundamentar al poder público. Aquí no hablamos de un liderazgo, hablamos de una autoridad, que la ciudadanía es fundamento de esa autoridad y tiene capacidad para vigilar el desempeño de esa autoridad. ¿Verdad que es diferente? Es un acento diverso. La ciudadanía no está para seguir a un líder. La ciudadanía es la condición jurídica que nos habilita para recordarle al poder que el poder está para servir legal, jurídicamente, los intereses de los ciudadanos, de las ciudadanas, y que esa ciudadanía nos habilita para vigilar el ejercicio de la autoridad, no para rendirle pleitesía o adoración a algún liderazgo. La ciudadanía enfatiza nuestra posesión de libertades y derechos, no solo de reclamos. Reclamamos cuando violentan nuestras libertades y derechos, pero antes que el reclamo o el presupuesto del reclamo es que antes de reclamar ya teníamos esas libertades y esos derechos. Si nos los violentan, ahora sí, protestamos, pero no somos ciudadanos porque salimos a reclamar cosas. Somos ciudadanos porque antes que cualquier otra cosa ya tenemos derechos y libertades, y eso sí, vamos a estar con mucha atención vigilando que no nos quiten esos derechos o que no lastimen esos derechos. En la ciudadanía nos importan las instituciones, nos importa la arquitectura de derecho para hacer valer nuestras prerrogativas, porque en el pueblo lo que importan mucho tus sentimientos, tu agravio, tu emoción. En la ciudadanía también importa, ¿verdad? Pero
el fundamento de nuestra relación de unos con otros es que nos reconocemos como sujetos de derechos, antes que como sujetos de una epopeya, de lucha por alguna cosa. Podemos hacer, piensen por ejemplo en las huelgas de hambre en 1985, para reclamar el respeto a la voluntad ciudadana frente a un fraude que mal llamaban patriótico. Hay un reclamo, hay una emoción, hay un coraje, pero ¿cuál es el origen de ese reclamo, de ese enojo, de esa emoción, de esa solidaridad entre los agraviados? El origen de ese reclamo es la violación a nuestro marco de derechos y libertades. Entonces no está peleada la emoción con lo jurídico. Y aquí les pongo un ejemplito nada más para recordar, ejercicio de memoria. Ahora que todo es pueblo, no sé si ustedes lo han notado o yo estoy mal de mis facultades mentales, lo cual es posible, pero yo noto que en el discurso de las autoridades públicas se habla del pueblo. Este es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El pueblo nos dio una mayoría en el Congreso. Y fíjense, cito, además, esa voluntad del pueblo nos exigió llevar a cabo un plan de reformas. El pueblo manda, el pueblo pone y el pueblo quita. Si el pueblo me lo pide, me voy en 3 años. El pueblo, el pueblo, el pueblo. Ya expliqué las características de esa noción de pueblo. Y no se habla ya de ciudadanía. Cuando hace 20 años, hace 25 años concretamente, por poner un ejemplo, en la víspera de las elecciones de 1994, un grupo de organizaciones que no se decían del pueblo, sino organizaciones cívicas, organizaciones ciudadanas, organizadas en torno a una cosa que se llamaba Alianza Cívica para la observación de las elecciones del 94, Asociación Civil, reunía a otras organizaciones ciudadanas como las que están aquí en pantalla. Alianza Cívica observó las elecciones del 94, observó que había un atropello, que eran inequitativas, que había un partido que logró postular a un candidato con mayoría de recursos, que atropelló, digamos, la oportunidad de los otros, eran como 8 candidatos diversos. Pero ese esfuerzo de vigilancia, pues después derivó en reformas electorales que paulatinamente hicieron menos inequitativas las elecciones, que posibilitaron la alternancia de partido político en la presidencia de la República en el 2000, que hicieron posible el surgimiento de instituciones autónomas para vigilar el voto, para vigilar el acceso a la información pública gubernamental y los derechos y el cuidado de la información personal, que hicieron posible otros organismos para vigilar la competencia económica, la gestión de las telecomunicaciones, la medición de la pobreza, el desarrollo de la política energética, es decir, mecanismos para vigilar a la autoridad, para vigilar el funcionamiento de nuestros derechos, la salvaguarda de nuestros derechos y libertades, que le dio autonomía a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que puso cláusulas que evitaran la sobrerepresentación legislativa para que ninguna fuerza política pudiera por sí misma modificar la Constitución. Todos esos logros para mejorar las posibilidades de la ciudadanía frente al poder público, hoy pareciera como que no existieran, pareciera como si el actual sistema de cosas, donde solo se habla del pueblo, con las características que ya mencioné, fuera inmune a todos los antecedentes que hicieron posible alternancia en el poder, que hicieron incluso la alternancia que hoy explica pues un voto mayoritario para una coalición que hoy gobierna este país, que no se explica sin los avances, sin las luchas, sin la organización ciudadana. No estoy diciendo que pueblo y ciudadanía estén peleados, estoy diciendo que es cuestión de énfasis
que hoy, en este momento, yo advierto, ustedes me dirán qué opinan, que todo el discurso, que toda la fundamentación de las decisiones de esta fuerza política mayoritaria en el Congreso dicen fincarse en el pueblo, pero no veo con la misma contundencia la invocación a la ciudadanía. Y por eso es que estoy aterrado, pero también muy entusiasmado, aterrado por lo que veo, pero también muy entusiasmado porque en el silencio, digamos, en la modestia de este pequeño espacio en el que apenas estamos 20 personas, estamos restableciendo el valor de la ciudadanía, porque justamente lo que nos hace miembros de la ciudadanía es nuestra condición individual, personalísima, única e irrepetible, asociada por una condición jurídica que no nos regaló el Estado, que no se la debemos a ninguna política pública. Ya es nuestra y la vamos a defender, me parece. Aquí les pongo la portadita de uno de los manuales que encontré, que tengo en versión física, del manual del ciudadano. No se hablaba en esa época, insisto, en esa época que hizo posible la transición, la alternancia partidaria en la presidencia de la República, que hizo posible quitarle a un partido el control del Congreso para tener gobiernos divididos desde 1997, se hablaba del manual del ciudadano, no se hablaba del manual del pueblo. Y se le explicaba casa por casa con una humildad de los recursos que había en aquella época. Este manual, colegas, tuvo un tiraje modestísimo de 7,000 ejemplares. No había redes sociales, no había grupos de WhatsApp, y la lucha que dieron esos grupos de ciudadanos y ciudadanas, que solo se explica por la educación política que practicaban en términos de, repitámoslo otra vez, valores, actitudes y conductas que miren, que repetían o anticipaban frases que hoy tienen exactamente la misma validez. Frente a quienes decían, yo no voto, no tiene caso, yo sí soy gente de trabajo, no me interesa la política, más vale malo por conocido, eran los elementos que ayudaban a que ciudadanos de hace un cuarto de siglo se organizaban en sus vecindarios para construir una socialización política, una educación política, para fomentar la necesidad de participar en la política, para darle la vuelta, por ejemplo, a otras épocas. Les pongo aquí un ejemplito, donde el gobierno, por ejemplo, a través de la política educativa de los libros de texto gratuito, enfatizó por décadas, por 7 décadas, que la manera de participar en política era como pueblo. Como decían los presidentes en sus gritos de independencia, pueblo de México. Este tipo de imágenes que tomé del libro de texto gratuito en sus primeras ediciones nos intentaba socializar políticamente en torno a la idea de que el pueblo de México era gobernado por un partido predominante, ¿no? Lo que importaba era ser pueblo. La lucha desde los que siempre ocurrió desde los años 30, cuando empezó a formarse una alternativa partidaria, ustedes lo saben, los años 40, 50, 60, 70, las represiones, los silencios, el avasallamiento del poder público, que gradualmente fue picando piedra para construir ciudadanía, para socializar políticamente a la gente o a grupos de personas, para hacerles reconocer su condición ciudadana, que hizo posible que en los años 70, 80 y finalmente en los 90 tuviera la capacidad suficiente, primero, para arrebatarle al partido dominante el control del Congreso en 1997, y después para posibilitar una alternancia en la presidencia de la República, y después para generar un clima de libertades que incluyó desde 1994, por ejemplo, la
colocación del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional para afianzar la idea de que esta era una democracia, idea y la realidad de que esto era una democracia constitucional, no nada más una democracia con elecciones periódicas, sino una democracia donde paulatina, donde había mecanismos para reclamar, no de manera perfecta, pero al menos estaba la institución para reclamar y controlar el respeto a los derechos y libertades de una constitución, no nada más una constitución arbitraria, una constitución volcada gradualmente, no es el motivo de esta plática, gradualmente para incrementar el fortalecimiento del elenco de derechos y libertades, que sin embargo, pues hoy, dijera aquel, hoy se está cocinando una iniciativa constitucional para evitar que la Suprema Corte del futuro pueda revisar la constitucionalidad de las subsecuentes piezas de legislación, incluyendo aquellas que pudieran ser violentadoras o lesivas a el marco de derechos y libertades a los que México está no solo comprometido por su propia constitución, sino por los compromisos de los tratados internacionales de los que es parte. Siguiente cosita con la que quisiera llegar al aterrizaje de esta plática de hoy. Pues, ¿qué dice la Constitución de la ciudadanía? Ahí está, pantalla. Ciudadanos de la República, varones y las mujeres, que teniendo calidad de mexicanos reúnan además los requisitos de la edad, haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Lo primero, se adicionó lo que está en rojo, se adicionó en la administración del presidente Ruiz Cortines. No sé si se acuerdan que él fue quien promovió, esta fue su primera iniciativa de reforma constitucional que hizo posible el voto de las mujeres en las elecciones intermedias de 1955, gracias a reconocer que las mujeres también tienen ciudadanía. Dije reconocer, no otorgar, ¿eh? El gobierno no da derechos, los reconoce. Y en 1969, en la administración del presidente Díaz Ordaz, se quitó el prerequisito de estar casado para ser ciudadano desde los 18 años. En caso diverso, tenías que esperarte hasta los 21 si eras soltero. Entonces ya quedó solamente en 18 años, soltero, casado o arrejuntada, como fuera. Y los derechos que nos da el artículo, que reconoce el artículo 35 constitucional, pues están aquí enlistados, ¿no? Votar, ser votado, asociarte, entrar al ejército si quieres, ejercer el derecho de petición, ser nombrado para un cargo público, iniciar leyes, participar, este es obsequio, fue la adición que emprendió el expresidente López Obrador, participar en consultas populares, participar en procesos de revocación de mandato. Y aquí están las obligaciones. Fíjense, inscribirse en un registro nacional de ciudadanos que no existe. ¿Sí sabéis que no existe? Tenemos la obligación de hacer esto cuando hasta el momento no existe ese registro nacional de ciudadanos. Se ha intentado en el registro nacional de población, pero no existe como tal porque tenemos desconfianza de que el gobierno haga mal uso de nuestros datos personales. Tenemos la obligación de formar parte de los cuerpos de reserva, obligación de votar, pero no hay una sanción si es que no votas. Díganselo a toda la abstención del proceso electoral de 2024. Obligación de desempeñar los cargos de elección popular, para los cuales te elegiste. Sería un absurdo que te promuevas, ganes y después no quieras ejercer el cargo. Y desempeñar cargos similares en el ámbito de los consejos municipales, cargos electorales y funciones de jurado, que tampoco existen los jurados. Los jurados penales ya no existen desde tiempos del presidente Carranza. Y aquí están las condiciones para perder la ciudadanía. Fíjense, no trates mal al gobierno, no des señales de traición, porque te quitamos o suspendemos la ciudadanía. Sí, saben que ahorita están hay un problema por México. El gobierno mexicano está con agravio porque
contra un juez local porque no está, no está defendiendo los derechos de una persona con reputación criminal que fue secuestrada, dicen, en Estados Unidos, y entonces no defender a esta persona significa una traición a la patria, entonces puede perder la ciudadanía, no el presunto criminal, sino quien no está persiguiendo ese acto jurídico. En fin, eso es para decir que francamente nuestra ciudadanía, colegas, no depende, o sea, ni siquiera el marco constitucional es suficientemente generoso, respetuoso de la potencia de la ciudadanía. Así que yo quiero cerrar esta conversación esta noche eh, para ponerle 2 granitos de sal a una ciudadanía fincada únicamente en la Constitución. Desde mi punto de vista, la ciudadanía es la condición previa que ha hecho posible el acuerdo social de donde salió la Constitución. Y no, como se alega en las últimas horas, en los últimos días, de que el pueblo, y el pueblo da, el pueblo quita, el pueblo es el soberano. Sí, sí, pero esa soberanía popular implica un acento que nos desdibuja las potencias de la ciudadanía. No son incompatibles ciudadanía y pueblo, pero a mí francamente me preocupa una educación política que no reconozca la dimensión ciudadana de la participación política. Y hasta ahí las cosas. Tenemos algunos minutos para algún comentario. Yo aquí estoy viendo un montón de... Si había preguntas, oigan, qué pena. No, bueno, son saludos, buenas tardes, buenas tardes. Le doy causa aquí, que dice saludos, Arredondo, saludos, desde Chihuahua, qué hermoso. La familia, es por eso que permea tanto en el discurso doloroso de la colonización, sí. Saludos a todas estas personas hermosas. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta en estos minutitos que nos quedan, que nos concede Araceli? De gracia. ¿Se puede? Por favor. La pregunta sería respecto de el pronunciamiento de el golpe de Estado efectivo que se está llevando a cabo y cómo es camuflajado en una supuesta revancha, es decir, la palabra revancha englobando o está enmascarando a un tremendo golpe de Estado que total no se acaba de perpetuar, pero en la retórica mediática y en todo el ámbito de todos los personajes políticos y comentaristas de toda índole, no se dan la libertad de expresar plenamente lo que está ocurriendo. Y a mí me gustaría pues que fuera tan solo valorado y encontrar una forma precisamente de difusión para estar todos alertas y precisamente con todos esos elementos que usted nos acaba de brindar, pues tener una forma de defensa en torno a una buena organización a partir de las familias, comunidades, etcétera. Y ahí nos vamos. Disculpe, muchísimas gracias. No, gracias a usted, Efraín. No, pues la verdad, yo tengo la misma preocupación, nadie se atreve a decirlo desde las órbitas públicas, unos dicen que por prudencia, otros por no admitirlo, porque no les conviene admitirlo, y ven que pues unos acusan a otros de golpistas, pero ¿cómo nos damos cuenta? Justo por la educación política. Cualquier persona ciudadana informada se detiene y pregunta, a ver, ¿cómo está esto? Un poder judicial acotado, despedido, deshabilitado de las personas. Primero quitamos a las personas y luego quitamos las potestades a la institución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues eso es el predominio de 2 poderes sobre un tercero. Esto no es un cuartelazo. Sí saben que lo que hizo Victoriano Huerta se llama cuartelazo y todo lo que vivimos durante el siglo XIX eran cuartelazos. O sea,
alguien, un general, que se impone sobre el Ejecutivo. Tiempo después, como hizo Huerta, en septiembre de 1911, no, 1910, ahora sí disuelve al Senado y ahora sí el Poder Ejecutivo se impone, disuelve al Legislativo. Ahí se consumó el golpe de Estado. Pero antes de eso era un cuartelazo, no era golpe de Estado. Efraín, pues yo creo que a la luz de la evidencia, sí tenemos como ciudadanos el derecho de advertir y decir lo que los potentes o los portavoces oficiales o esta gente que sale en las mesas de análisis no se atreve a decir. Y esto es algo que puede hacer la ciudadanía y que difícilmente puede hacerse desde la órbita del pueblo. ¿Me explico? Porque Claro que sí. decimos pueblo, ¿están de acuerdo? Y a mano alzada, y cómo no. Y lo que importa es el grito, la alabanza o el vituperio popular, que tiene sus funciones y nobleza, pero, pero la ciudadanía lo que reclama es a la persona. O sea, la ciudadanía no se explica sin la persona y cada vez que haya un Efraín haciendo esta preocupación y cada vez que haya un grupo, grande o pequeño, que se hace estas preguntas y que llega a estas conclusiones, entonces allí hay, ahora sí que como valiente, valiente consuelo para la oscuridad, perdón, para el cerillo saber que es el único en la oscuridad, pero es lo que hay. Y este, al menos tenemos esa posibilidad de decir las cosas por su nombre y de socializar y de informarnos y de participar, como ya no hay margen para un contrapeso institucional. Lo único que queda es la reserva ciudadana del país mexicano. Es lo que hay. Colegas, dispensen la frialdad. Estos espacios son lo que queda. Es lo que hay y como lo hay. ¿Nos da tiempo, Araceli, de alguna otra intervención? Sí, claro. Perdón, Diga, entonces Lilia. ya no tenemos ningún derecho, ya no tenemos ninguna protección como ciudadanos en general. No, al revés, dado que lo tenemos con o sin este gobierno, con o sin esta mayoría aplastante en el legislativo, Lilia, lo que he tratado de argumentar en este ratito es que nuestros derechos no dependen del arreglo, el cochupo, la negociación, de que si se acuerdan del senador 43, no depende la vigencia de nuestros derechos, no es un regalo. Ahora bien, cada vez tenemos menos recursos institucionales para hacer valederos esos derechos. Justamente eso activa, eso aviva, eso potencia la necesidad de reclamarlos. Porque si los aparatos que estaban puestos para hacerlos exigibles están debilitados, entonces ahora sí que es el momento de sacar la fuerza que hacía legítimas esas instituciones. Usted, yo, nuestros derechos no se anulan por el hecho de que haya una mayoría que los aplaste en el Congreso. Nuestros derechos persisten, solo que ahora nos toca participar, informarnos, organizarnos, eh, abrevar. Ahora, por eso hice la referencia a los movimientos ciudadanos de 1994, porque actualmente se intenta que nos olvidemos de esos antecedentes. Y hoy, con la pena, nos toca sacar del armario, del recuerdo y del legado de muchos de ustedes. Estoy seguro que muchos y muchas de ustedes participaron en esas movilizaciones. Nos toca ahora reavivar, ahora sí que en tiempos de crisis nos toca eh, recuperar ese legado porque no es la primera vez que sucede y por desgracia le toca a nuestra generación hacerse.
Bueno, gracias por la respuesta. Gracias a usted, Lilia. Gracias a todos ustedes por su paciencia. Pues tarde se me hace para que sea otra vez jueves y podamos atender la segunda y última sesión de esta experiencia de intercambio. Mi corazón con ustedes, mi solidaridad que es mutua porque el atropello es común. Nos vemos dentro de 8 días. Arturo, gracias. Saludos a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias, profesor.